Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnas de la Escuela Normal Sierra Hidalguense de la Licenciatura en Educación Preescolar, tercer semestre, Grupo U. Integrantes que conforman el equipo: Lisette Esteban Mendoza, Cruz Marely Marcos Alonso, Beatriz Santana González, Amelie Guadalupe Juárez Castillo, Lisbeth Bravo Agustín, Vani Milola Flores Coronel, Flor Sandivel Cruz Doroteo y su servidora Sandra Paola Flores Hernández. Antes de Juguemos a leer, es un libro preparatorio para aprender a leer y escribir en educación preescolar. Un libro de la autora Alicia Montenegro y Kiko Villegas, de la editorial Trillas. Desarrollo en las áreas de lenguaje y comunicación, expresión artística y madurez. Este material promueve situaciones didácticas que desarrollan habilidades básicas del proceso de alfabetización al reconocer sonidos, imágenes, palabras y textos que los niños pueden identificar en situaciones cotidianas de su entorno. El contenido, el diseño de las actividades y su presentación fueron elaboradas para propiciar un acercamiento afectivo con el libro y también para comenzar una buena relación con el lenguaje escrito. Durante el trabajo cotidiano, los niños irán descubriendo diversos elementos del lenguaje y comunicación. Es por ello que se sugiere partir de sus experiencias y vivencias con el objetivo de establecer una relación lógica entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. De una manera natural y lúdica, los niños de educación preescolar se apropian de las herramientas necesarias para después continuar con la adquisición de la lectura y escritura a través del libro Juguemos a leer. El propósito de Antes de Juguemos a leer es que los niños y niñas aprendan a leer y escribir de una manera sencilla y divertida, logrando así un aprendizaje significativo. Además, este libro pretende que los pequeños inicien su propio proceso de socialización e ir formando buenos ciudadanos del futuro. Así es que a través de diferentes actividades, como completar palabras, dibujos o frases, los niños se apropiarán de las herramientas necesarias para después iniciar con la adquisición de la lectura y escritura. Se puede decir que este libro permite que los niños tengan sus primeras impresiones con la lectura y la escritura, por lo tanto sus actividades son de fácil entendimiento para los pequeños. Contenido. El contenido del libro Antes de Juguemos a leer introduce a los niños en edad preescolar al descubrimiento de la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, a través de un enfoque comunicativo de manera natural y lúdica. Proporciona a los pequeños las herramientas necesarias. El contenido es el diseño de las actividades y su presentación fue elaborada para propiciar un acercamiento efectivo con el libro y también para comenzar una relación con el lenguaje escrito. Durante el trabajo cotidiano, los pequeños van descubriendo diversos elementos del lenguaje y la comunicación. Es por ello que se sugiere partir de sus experiencias y vivencias con el objetivo de establecer una relación lógica entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Argumentación. Introduce a los niños en edad preescolar al descubrimiento de la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito a través de un enfoque comunicativo, de manera natural y lúdica. Proporciona a los pequeños las herramientas necesarias. Su principal objetivo es promover situaciones didácticas enfocadas a desarrollar habilidades básicas del proceso de aprendizaje del lector. Seguramente la presente propuesta, junto con las sugerencias para los educadores, ofrecerá diversas oportunidades de creación y aprendizaje con las cuales se podrá compartir el proceso inicial hacia la adquisición de lectura y escritura. La organización del libro Antes de Juguemos a leer es un excelente libro para niños en educación inicial, ya que el material es de muy buena calidad. Su presentación y dibujos resultan atractivos para los pequeños. Son muy lindos y simples los ejercicios, perfectos para la comprensión de los niños. Su conjunto de actividades musicalizadas fomentan el desarrollo en las áreas del lenguaje y comunicación. El libro se ha diseñado para trabajar una letra por mes. Incluye las 5 vocales y las consonantes M, S, T, L y P en letra script y cursiva. Los ejercicios y las actividades propuestos pretenden fomentar
el desarrollo de habilidades importantes en el proceso inicial de la lectura y la escritura, en las siguientes áreas que son expresión artística y lenguaje y comunicación. En el área de expresión artística se contempla la expresión creativa y la corporal. En el caso del lenguaje y comunicación se contempla el lenguaje oral y escrito. Creatividad. Con el arte, los niños se expresan a través de la forma, el color y la textura al utilizar diversos materiales y técnicas. Algunos pasos para elaborar esta actividad son la lectura de imágenes, como observar una ilustración, la expresión oral, donde podemos preguntar al niño qué ven en aquella imagen o si han visto algo parecido alguna vez. Esto es para estimular el razonamiento y la expresión oral, al compartir sus conocimientos y experiencias sobre el tema. Asimismo, también la planeación de materiales y técnicas a utilizar, la realización de la lámina de acuerdo con lo programado y la exposición de trabajos. Atención, dibujo centrado. La atención es la capacidad de concentrarse y mantener el interés en un objeto o circunstancia determinado. El dibujo circular centra la atención, donde favorece la interiorización de los conceptos e integra ambos hemisferios cerebrales al colorear. Se recomiendan los siguientes pasos: la lectura de imágenes, la expresión oral, la lectura del sonido de las letras, la práctica individual de la lectura de imágenes, el coloreado, y se sugiere trabajar con música relajante para estimular el oído. Discriminación auditiva. Con esta habilidad se percibe, reconocen y diferencian diversos estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. Es importante para el desarrollo de aptitudes de escucha. En términos de lectura y escritura, es la capacidad para oír semejanzas y diferencias entre los sonidos de las letras cuando suenan en las palabras, donde permite reconocer palabras que comienzan con el mismo sonido. Se recomiendan los siguientes pasos: la lectura de imágenes en voz alta, la lectura de sonido de las letras, el trazo de recorrido de la imagen, donde muestra las ilustraciones cuyos nombres comienzan con el mismo sonido. Para enfatizar el sonido inicial se sugiere alargar este sonido en las palabras, por ejemplo, abeja, anillo. En cuanto a la sílaba final, se puede utilizar el método del eco, por ejemplo, mesa. La asociación de imagen con sonido inicial y la asociación de sílaba inicial con imagen. Al desarrollar la discriminación auditiva por medio de la identificación de sonidos y al percibir algunas características físicas de las letras, los niños son capaces de indicar el proceso de decodificación de las letras, lo que se reconoce como la relación del sonido con la grafía. Para ello se recomiendan algunas estrategias, entre ellas, preparar un juego con tarjetas de imágenes de algunos objetos, animales, etc., cuyos nombres comiencen con el sonido de las vocales, y otro juego de tarjetas que contengan las vocales. Indicar a los pequeños que formen pares de tarjetas, relacionando la imagen con la letra. Realizar la misma actividad con ilustraciones de objetos, animales, etc., cuyos nombres comiencen con el sonido de la sílaba, y otros de tarjetas con las sílabas correspondientes. Formación de sílabas. La conciencia silábica implica una reflexión sobre las estructuras de las sílabas en las palabras. Las actividades incluyen la identificación de sílabas iniciales y finales. Se recomienda aplicar los siguientes pasos para elaborar esta actividad. Lectura de sonido de las letras para formar las sílabas correspondientes. Lectura de imágenes y relación de la imagen con la sílaba inicial. Otras estrategias: decir una palabra y con ayuda de palmadas, brincos de rana o de canguro, dividirla en sílabas. También preparar tarjetas con las sílabas, un set para el maestro y uno para cada uno de los niños. Formar palabras uniendo las tarjetas. Completar palabras. En esta sección, los pequeños reproducen las sílabas faltantes para completar una palabra. Para ello se recomiendan los siguientes pasos. 1. Lectura de imágenes. 2. Segmentación de las palabras en sílabas. Y 3. Escritura de las sílabas. Otra estrategia es preparar tarjetas con las sílabas y formar equipos uniendo tarjetas para formar palabras.
En el libro Antes de juguemos a leer, la discriminación visual de letras es que los niños deben distinguir entre diferentes tipos de letras para lograr leer y escribir, para completar palabras, comprender la direccionalidad de la lectura y comprender la expresión libre en el conjunto de las actividades. La coordinación motriz fina que contiene este libro es el trazo de letras, formación de sílabas, asociación de sílabas e imágenes y completar palabras, brindando herramientas para fortalecer y desarrollar adecuadamente este aspecto en los niños. Memoria auditiva, rima. Lo que se trabaja en este libro es la creatividad, memoria auditiva, rima auditiva, sonidos iniciales y dibujos centrados. Estos son indispensables para el aprendizaje, para aprender algo nuevo. Debemos no solo comprenderlo, sino también recordarlo a través de lo que oímos. Direccionalidad de la lectura. Se refiere a la destreza del movimiento de los ojos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, al pasar al siguiente renglón con el mismo movimiento y direccionalidad. Se recomiendan los siguientes pasos. 1. Lectura de imagen, lectura colectiva y en voz alta. 3. Práctica individual de la lectura. Expresión libre. Es muy importante que el niño exprese sus propias experiencias e ideas mediante modos básicos de representación gráfica. Puede ser el dibujo o la escritura. Se recomienda los siguientes pasos: lectura de la imagen, lectura de sonidos de las letras, expresión oral, expresión escrita por medio de imágenes y palabras. Sugerencias de la evaluación. Al entender que la evaluación del aprendizaje en la etapa preescolar es un medio para el mejoramiento del proceso educativo, se sugiere una valoración continua y cualitativa a lo largo del ciclo escolar mediante el uso de estrategias sugeridas para el desarrollo de las habilidades trabajadas. Antes de juguemos a leer. Es un libro que introduce a los niños en educación preescolar al fascinante mundo de la lectura y escritura por medio de un enfoque comunicativo. Dicho enfoque tiene como objetivo principal el desarrollo de la competencia comunicativa y no solo el de la lingüística. Este enfoque se centra en el estudio del uso de la lengua como una forma de relación que ponen en práctica los seres humanos. El alumno pasa a ser el centro de proceso de enseñanza-aprendizaje y se lleva a cabo evaluaciones para determinar sus necesidades y características. Las propuestas en práctica de actividades comunicativas aumentan la confianza del alumno y por lo tanto se facilitará su aprendizaje de un modo natural. Es necesario tomar en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de cada niño para poder lograr aprendizajes significativos. Permanencia y reaparición de las tradiciones pedagógicas. La historia de la educación y específicamente la de la enseñanza de la lectura y la escritura ha estado atravesada por múltiples disputas y controversias, a las cuales no escapa la alfabetización. Desde finales de 1970 se desarrollaron estudios sobre conciencia fonológica que sustentaron rápidamente algunos enfoques de enseñanza en alfabetización inicial bajo el paradigma cognitivista y experimental. Otros autores también habían propuesto formas de interpretar las escrituras infantiles, pero Ferreiro impulsó una metodología novedosa, fruto de su posición epistemológica. Desde entonces, en esta perspectiva, se les pide a los infantes que escriban como si ya supieran hacerlo. La construcción de los datos se hace sobre la escritura producida y su proceso, incluida la interpretación de las marcas de los mismos productores. La propuesta de enseñanza se apoya sobre un principio fundamental, que es introducir a los niños en la escritura lo antes posible y dejar de lado los ejercicios de análisis de la oralidad en sí misma, porque es la escritura la herramienta cultural que abre la llave del análisis de la oralidad. Llegamos a la conclusión que trabajar con el libro llamado Antes de juguemos a leer es muy importante, ya que esta permite que los niños en edad preescolar se familiaricen con el lenguaje oral y el lenguaje escrito, por lo que junto con las sugerencias de los educadores ofrece diversas oportunidades de recreación y aprendizaje con las que obtendrá el objetivo propuesto. Para algunos docentes representa un excelente libro, puesto que ayuda mucho en cuanto al uso de la creatividad
y a través de las ilustraciones y las actividades hace que el niño aprenda mediante juegos. Aunado a esto, se basa en el método comunicativo, el cual tiene como objetivo principal el desarrollo de la competencia comunicativa y no solo el de la lingüística. Este enfoque se centra en el estudio del uso de la lengua como una forma de relación que ponen en práctica los seres humanos.